¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta edición, al quinto capítulo de este Diabetes Experience Day virtual, un evento que está organizado y que está creado para las personas con diabetes, que venimos celebrando desde el pasado día 9 de noviembre, desde el pasado lunes. Puntualmente, cada día hemos hecho un taller monográfico sobre algún tema. El lunes hablamos del COVID y de la gripe con diabetes. El martes lo hicimos sobre las emociones que generan la diabetes en la adolescencia. El miércoles hablamos de los sensores y de la nutrición. Ayer jueves lo hicimos sobre el tema educativo en diabetes tipo 2, esa necesidad. Y en la línea de hablar más este año de diabetes tipo 2 en el Diabetes Experience Day, el capítulo de hoy, este quinto capítulo, es muy importante. Hoy vamos a hablar de la importancia de la consulta dental para la prevención de diabetes, pero sobre todo para la prevención de diabetes tipo 2. Es donde hay la mayor parte de personas. La prevalencia mayor en diabetes se encuentra en el público con diabetes tipo 2. Y diagnosticar con antelación una diabetes tipo 2 nos puede ayudar y puede agilizar muchísimas cosas, prevenir muchísimas complicaciones a largo plazo y también que la vida de los pacientes se pueda mantener. Y ahí la clínica dental juega un papel importante. Así que, en primer lugar, me van a permitir que agradezca a la Sociedad Española de Periodoncia que haya apostado por este formato, que nos haya animado a poder realizar conjuntamente esta actividad que en estos momentos se está viendo a través de todos los canales del Diabetes Experience Day, pero también a través de los canales oficiales de la Sociedad Española de Periodoncia, que en los últimos meses, en las últimas semanas, está llevando también a cabo una formación telemática de gran nivel. En estos agradecimientos no me quiero olvidar de una casa comercial como es Sunstar Gum, que desde hace mucho tiempo apuesta por la salud de las encías, por la salud de la boca de las personas con diabetes. Ha estado en muchos de nuestros eventos, en Castellón, en Madrid, y también quería estar con nosotros en esta edición digital. Así que también les agradezco a todos ellos. Como les agradezco a todos ustedes su atención en este nuevo día, en este viernes. Estamos ya a poquitas horas de arrancar oficialmente el Diabetes Experience Day virtual, estos dos grandes días que están previstos para mañana sábado y para el viernes, y para el domingo. Desde las 10 de la mañana van a haber contenidos relacionados con esas experiencias, con información, al final para seguir dándole voz a la diabetes, tanto el sábado como el domingo, en horario de mañana y en horario de tarde. La tarde con una vinculación más directa a nuestros amigos de Latinoamérica, donde hay muchas historias que contar y donde hay mucha información que llevar. Y la llevaremos desde aquí, desde Valencia, que es el epicentro, ahora mismo desde el que estamos emitiendo este especial del Diabetes Experience Day, hoy con una clara vinculación a la clínica dental. La zona expositiva, por cierto, y la zona de reuniones está abierta desde las 4 de esta misma tarde, así que todas aquellas personas que se han hecho su avatar, más de 1000 registros hemos tenido en las últimas horas, todos aquellos que tengáis ya vuestro propio avatar, ya podéis entrar directamente en la aplicación de Virtual Events y daros un paseo. Vais a encontrar muchas cosas, entre otras, un stand de Cuida tus encías y un stand de Sunstar Gum, por cierto, también. Yo no me voy a enrollar más. Creo que institucionalmente corresponde ceder la palabra al actual presidente de la Sociedad Española de Periodoncia para que nos hable del papel que esta sociedad está jugando en colaboración con otras por el bien de la salud general. Una salud que arranca en nuestra boca, la salud gingival, la salud periodontal, pero que es extensible al resto de nuestro cuerpo. El presidente Antonio Bujaldón, presidente de SEPA, ya le escuchamos. Gracias, Ángel. Bueno, antes de nada quiero agradecer al comité organizador de Diabetes Experience Day la posibilidad de formar parte de este proyecto, así como agradecer también tener un stand de Cuida tus encías en vuestra plataforma. Para la Fundación SEPA, como bien dice, fue un paso inicial y enorme nuestro proyecto de Alianza por la Salud. Desde aquí, con el grupo de trabajo de SEPA-SER, se han realizado numerosas acciones encaminadas a conocer mejor la relación entre la salud periodontal y la diabetes. Y con la red de clínicas de investigación, con ETEP y SALSA, la investigación Diabetes Risk, que más adelante veremos profundamente, nos ha aportado muchas cuestiones relevantes sobre la consulta dental y la diabetes. Los siguientes pasos, por tanto, para SEPA, es pasar a la acción en la consulta dental. Puede ser un centro de screening y de detección precoz para la diabetes. Este paso será divulgar e informar a las clínicas el sencillo proceso para realizarlo y la importancia de la salud para todos. Muchísimas gracias, Ángel. También nos acompaña en este especial y en esta inauguración oficial Carolina Martín, que es la responsable máxima de Sunstar Gum en la zona ibérica.
una persona con la que venimos trabajando en los últimos años y que, a fe que doy cuenta de ello, es una persona sensibilizada con la salud de las personas con diabetes, de la salud gingival también de las personas con diabetes y en general de la promoción de la salud. Y todos los proyectos que lleva a cabo esta empresa van en esa línea, en la línea de divulgar y de dar a conocer la importancia de la salud de nuestras encías y de la salud de nuestra boca. Carolina, bienvenida, te escuchamos con atención. Hola a todos, mi nombre es Carolina Martín, soy directora general de Sunstar Iberia y me hace especial ilusión estar hoy aquí con todos vosotros. Muchos de vosotros conoceréis la marca GAM o GUM, como la solemos llamar aquí en España, alguno porque seréis consumidores, otros porque simplemente la habréis visto en la farmacia o en la parafarmacia donde seréis comprar, pero muy probablemente no sonará quién es Sunstar. Pues bien, Sunstar se creó en el año 1932 en Osaka, en Japón, y actualmente estamos en más de 100 países del mundo. Nuestro fundador, Kunio Kaneda, murió de una diabetes pues hace muchísimos años, y su hijo, Hiro Kaneda, también años más tarde, fue diagnosticado de diabetes, pero también de enfermedad periodontal. En aquellos momentos se empezó a preguntar si existía una relación entre ambas patologías y decidió colaborar activamente con universidades potenciando la investigación para mirar si existía una conexión entre ellas. Así pues, nuestra fundación, la Fundación Sunstar, lleva más de 30 años impulsando la investigación y la divulgación que existe entre la enfermedad periodontal y otras enfermedades sistémicas, entre ellas la diabetes, y más en concreto aquí en España llevamos desde el año 2015 colaborando con la SEPA, con la Sociedad Española de Periodoncia, en diversas iniciativas pues para seguir con este rol de divulgación a otros profesionales, no tan solo a profesionales del sector dental, sino a farmacéuticos, en primaria y también a pacientes. De hecho, con Diabetes Experience Days no es la primera vez que estamos, hemos colaborado en otros eventos que ha realizado. Pero hoy nos hace especial ilusión estar aquí junto con la SEPA para explicar un estudio que hemos sponsorizado y del cual ya tenemos resultados, el cual prueba el rol tan importante que puede tener la clínica dental en la detección precoz de la diabetes. Y así pues estamos hoy aquí para explicároslo y a su vez también para recordaros la importancia que tiene cuidar de nuestra boca para tener bien controlada la diabetes. Pues os dejo en manos de los profesionales que os lo van a explicar con más detalle y espero que disfrutéis del evento. Gracias. Hechas las presentaciones, gracias Carolina, gracias Antonio, nos metemos de lleno en la materia, la cuestión que hoy nos cita aquí en directo a través de YouTube y a través de Facebook. Ya sabéis que tenéis los muros de ambas redes sociales a través de las cuales estamos emitiendo para dejarnos vuestros comentarios, para trasladarnos vuestras preguntas. Como digo, vamos a centrarnos ya en la materia central. ¿Puede ser la consulta dental un lugar de apoyo para las personas con diabetes? ¿Hasta qué punto un centro de salud gingival, un centro de salud periodontal puede ayudar al colectivo de personas con diabetes? Bueno, pues hemos trasladado esta pregunta a un paciente, a nuestro amigo Dani Rollo, para que le traslade a su vez las cuestiones y las preguntas a un periodoncista, a Miguel Carasol, que además es una persona sensibilizada con la diabetes, es una persona con diabetes. Un diálogo muy edificante que ilustra a la perfección y que vamos a intentar que dé respuesta a esa pregunta de si la consulta dental puede ser un lugar de apoyo para las personas con diabetes. Los vemos a los dos. Hola, ¿qué tal? Encantado de participar en este Diabetes Experience Day, hablando un poquito de un tema olvidado, yo creo, para los pacientes, como es la enfermedad periodontal. Sin más, lanzo la primera pregunta para el doctor. A menudo, a los pacientes con diabetes tipo 1, nos suelen decir que tenemos más posibilidades de sufrir otra serie de enfermedades, en este caso la enfermedad periodontal, que es de lo que estamos hablando. ¿Existe una relación? ¿La enfermedad periodontal perjudica a la diabetes? ¿Esto es así? ¿Está demostrado?
incluso la diabetes perjudica la enfermedad periodontal también. Hola Dani, encantado de saludarte. Soy Miguel Carasol, represento a los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Periodoncia con las diferentes sociedades médicas, en este caso con la Sociedad Española de Diabetes. Además soy diabético, o sea que entiendo bastante bien la problemática que estamos tratando y voy a intentar contestar a tus preguntas de la mejor manera posible. Respecto a esta cuestión, es cierto que la periodontitis muchas veces pasa desapercibida porque la diabetes tiene complicaciones muy graves con el tiempo si no se controla. Bien, pero la periodontitis es muy frecuente en los pacientes diabéticos, es decir, hay hasta 3 veces más periodontitis en los pacientes diabéticos que en los pacientes que no padecen diabetes. Y esta relación es bilateral, es decir, la periodontitis complica a la diabetes, complica su tratamiento, complica su control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la diabetes lo que hace es que favorece que haya más periodontitis, por tanto es un círculo vicioso que hay que interrumpir. Y se trata de medidas muy sencillas, como ya luego podemos ir viendo en las siguientes preguntas. Una de las cosas que más nos suele preocupar a los pacientes con diabetes tipo 1 es que cuando nos recetan algún tipo de fármaco, enseguida nos preocupamos por las glucosas, por la incidencia de la glucosa que tendrá ese fármaco. Habitualmente en las consultas de odontología se suelen utilizar pues, desde anestésicos, antibióticos, cremas para las encías. ¿Qué tipo de influencia puede tener en eso? Yo por lo que he leído y en mi propia experiencia apenas nada, pero quería que el doctor nos confirmara si esto es así. Lleva razón, es decir, normalmente no hay ningún problema en administrar los fármacos que utilizamos los dentistas en pacientes que están utilizando medicamentos antidiabéticos orales, insulina, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay casos, y esto depende un poco también del control de la diabetes, de la situación en la que se está o del grado de periodontitis avanzada o del tratamiento que se vaya a hacer, por ejemplo, colocando muchos implantes, elevaciones de senos maxilares, es decir, cirugías un poco ya más complejas en los cuales a lo mejor hay que tener en cuenta que los anestésicos que llevan vasoconstrictores, adrenalina, a veces por el estrés y realmente por el propio efecto del fármaco de la adrenalina puede subir la glucemia. Y una vez que se ha tratado al paciente o antes del tratamiento o durante el mismo se pueden administrar corticoides que también son hiperglucemiantes, es decir, suben la glucosa. Pero realmente es un tema de precaución, es un tema de consultarlo con el endocrino, con tu médico de atención primaria, etcétera, etcétera, y valorar 2 cosas: control de la diabetes, control de la periodontitis y tipo de tratamiento a realizar. O sea que yo no creo, en principio, yo también tengo bastante experiencia en tratar pacientes con diabetes, que se provoquen muchos problemas. ¿De acuerdo? Una de mis dudas principales cuando fui al dentista era qué papel iba a tener la cicatrización, porque esta es otra de las grandes dudas y de las fake news muchas veces que se nos dicen a los pacientes con diabetes tipo 1, que es que tenemos mala cicatrización, y yo creo que depende mucho más de si tienes la diabetes bien controlada o no. En este sentido, ¿qué nos puede contar? ¿Es cierto que los pacientes con diabetes tipo 1 tardan más en cicatrizar las heridas? En este caso, en la boca. Por mi experiencia no ha sido así, y según el doctor que me atendió cuando me hice la endodoncia y demás, no hubo mucha diferencia y que el tiempo había sido exactamente el mismo. ¿Qué nos puede contar? Bueno, Dani, esto es un clásico. La verdad es que en la historia de la diabetes o en la historia de la periodoncia también, en el tratamiento del paciente con diabetes, siempre se contempla la posibilidad de que las heridas no cicatricen bien o cicatricen más tarde. Esto, como bien dices, solo sucede si el paciente con diabetes tiene mal controlada su enfermedad. Entonces sí que hay una posibilidad de que la cicatrización esté retardada, que haya más problemas de infecciones, etcétera, etcétera. Pero si no, el paciente puede acudir con toda tranquilidad a la consulta para hacerse su tratamiento periodontal y no hay ningún problema más. Otra cosa es el nivel de
diabetes, si está muy avanzada o no, o si la periodontitis está muy avanzada o no, y en ese caso, bueno, pues se tendrán que poner en contacto el dentista periodoncista y el endocrino o médico de atención primaria. No es más que eso. La verdad es que yo veo que hay muy poco problema y he tratado a muchísimos pacientes a nivel de cirugía periodontal con diabetes tipo 1 o tipo 2 y no ha surgido ningún problema. Es más problemático el paciente diabético que fuma. Eso sí que es un problema, porque eso sí que retarda la cicatrización y la complica muchísimo. Uno de los miedos, una de las preocupaciones habituales que solemos tener las personas con diabetes tipo 1 es el miedo a las hipoglucemias. Cuando te planteas que tienes una consulta con el odontólogo, que te van a anestesiar la boca, que vas a estar 1 hora y pico allí, que igual no tienes tiempo de verte la glucosa, a ver si está subiendo, está bajando. Está claro que con un monitor continuo pues es más fácil, pues programar alarmas, pero igual hay gente que no lo lleva, ¿no? ¿Qué le podemos decir a las personas con diabetes tipo 1 que sienten un poco esa preocupación por tener una hipoglucemia mientras están recibiendo un tratamiento de una endodoncia o cualquier otra operación incluso que se les pueda hacer, ¿no? Entiendo que en cualquier momento se puede parar si hay síntomas de hipoglucemia, ¿no? Y entiendo que esto debe ser algo coordinado con el profesional, ¿no? ¿Esto es así? Así es, Dani. Y sabes casi más que yo, la verdad, porque es que lo que hay que hacer es aplicar la lógica. Cuando un paciente va a una consulta dental a hacerse un tratamiento, lo importante es que mantenga su ritmo de alimentación, de nutrición y de medicación como lo sigue haciendo habitualmente, ¿vale? Es importante que coma al menos 2 horas antes de acudir a la consulta. Los dentistas debemos, por algunas razones, citar al paciente pronto por la mañana, ¿vale? Si el tratamiento va a durar más de 2 horas, que no es muy aconsejable, hay que hacerlo con ciertos suplementos, tener ciertos suplementos nutricionales, barritas energéticas, etcétera, etcétera, y por lo demás no hay mucho problema. Pero, una vez más, depende del tipo de tratamiento que se vaya a hacer, si es cirugía un poco avanzada, a nivel periodontal o a nivel de la cavidad oral, y también del control de la diabetes y del grado de afectación de la diabetes. Por tanto, una vez más es imprescindible la comunicación entre el médico de atención primaria o endocrinólogo y el dentista periodoncista. Y con eso se evitan todas las complicaciones que pueden darse, que realmente son pocas porque además, como bien dices, se puede parar el tratamiento en cualquier momento y se pueden instaurar medidas sencillas para evitar problemas mayores. En relación a la anterior pregunta, quizás habría que analizar un poco cuál es la relación entre el profesional de la odontología y el paciente con diabetes tipo 1, ¿no? Quizás habría que pactar cómo hacer ese tipo de revisiones. Se me ocurre, por ejemplo, que mi estrategia cuando iba al dentista era estar un poco alto de glucosa, ¿no? Y se lo comentaba, ¿no? Quizás sería necesario que hubiera un diálogo previo entre el profesional y el paciente para realizar una estrategia, ¿no? Incluso no realizar más de un tratamiento dentro de la misma sesión, quizás hacer sesiones más cortas, muchas más sesiones, pero más cortas, ¿no? Para minimizar quizás el riesgo tanto de hipoglucemia como de molestias, ¿no? No sé si usted está de acuerdo conmigo en este caso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani. Volvemos a la pregunta anterior. Lo esencial aquí es la comunicación, es decir, el hablar, el saber qué es lo que estamos manejando entre el enfermo y el dentista en este caso. Pero también es muy importante la comunicación entre el dentista, periodoncista y el médico de atención primaria o endocrinólogo para saber en qué situación está el paciente de su diabetes, de su control de su diabetes, para evitar complicaciones derivadas de no conocer, porque en realidad se puede prevenir prácticamente todo si tú estás bien informado, ¿vale? Es verdad que en ciertos casos ahí es necesario hacer citas más cortas, evidentemente, yo estoy de acuerdo también, y en la mayoría de los casos probablemente no sea necesario, tampoco es cuestión de hacer grandes citas, no hay por qué, no tiene ningún sentido, la verdad.
tener toda una mañana a un paciente sentado en un sillón dental cuando padece una diabetes. Así que, una vez más, la comunicación, el sentido común, pero por supuesto es muy importante que el paciente con diabetes diga claramente lo que le pasa, cómo está, y que el dentista, periodoncista, diga clarísimamente qué es lo que necesita y que pacten, que eso es lo que hay que hacer, un buen pacto entre enfermo y médico dentista para que el tratamiento sea lo más inocuo posible, y la mayoría de los casos se consigue. Y para acabar, quería hacerle una última pregunta, y es que hablamos muchas veces de los problemas de los dientes, pero sin embargo nos olvidamos muchas veces de las infecciones de las encías, ¿no? Que son cosas que los odontólogos también tratan, ¿no? Sí que me gustaría que nos hablara un poquito más de esto, porque creo que nos dan muy poca información, o tenemos muy poca información sobre los problemas en las encías, el sangrado, y es algo que yo creo que las personas con diabetes también creo que sufrimos en mayor medida que las personas que no tienen diabetes, ¿no? A ver si nos podía orientar un poco en esto, porque nos centramos muchas veces cuando hablamos de odontología en los dientes, y la boca es algo mucho más. Incluso he leído también que problemas como la sequedad o el mal gusto incluso pues pueden ser signos de tener algún problema, y que los profesionales de la odontología nos pueden ayudar, ¿no? Esta pregunta es muy importante, Dani, por dos motivos. En primer lugar, como bien dices, en la cavidad oral, además de caries, etcétera, etcétera, pueden aparecer signos o síntomas tan importantes como son la boca seca, serostomía, ¿de acuerdo?, el mal aliento o halitosis, y infecciones por hongos tipo cándida, ¿vale? Todo ello puede ser indicativo de que el paciente puede padecer una diabetes mellitus, es decir, que a veces sirve como indicador diagnóstico de la enfermedad cuando el paciente no lo sabe. En segundo lugar, la periodontitis incomprensiblemente está y es muy desconocida para la población general, cuando es de las enfermedades más prevalentes del mundo en cuestión de patología crónica. Por ejemplo, en España padecen la mitad de las personas adultas periodontitis, y si tienen más de 55 años lo padece el 65% de la población. Es decir, en el fondo solo hay un 5% de población sana a nivel periodontal. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay grupos, como los pacientes con diabetes, que tienen más propensión a padecer periodontitis por una serie de circunstancias, ¿vale? De hecho, ya lo hemos comentado, creo que en la primera pregunta, que los pacientes con diabetes tienen 3 veces más periodontitis que los pacientes sin diabetes. Y eso afecta a los pacientes con diabetes tipo 2 y a los pacientes también con tipo 1. Se ha visto en niños, sobre todo porque son los primeros que se afectan con este tipo de patología, que tienen menos hueso que soportar los dientes y menos soporte de la encía que los niños que no padecen diabetes tipo 1. Luego, por tanto, es un tema muy, muy importante. Yo creo que es fundamental que las personas, los pacientes, tanto sin diabetes como con diabetes, conozcan que la enfermedad periodontal es muy frecuente, que es absolutamente prevenible, que en los primeros estadios de la enfermedad se trata de una forma sencillísima, y que luego lo único que hay que hacer es mantenerlo. Es muy parecida a la diabetes, solo que la diabetes tiene un problema de morbimortalidad mucho mayor que la enfermedad periodontal, y precisamente por eso a lo mejor no se le hace tanto caso, pero es una enfermedad un grupo de enfermedades realmente muy importante. Así que totalmente de acuerdo contigo, y solo me queda darte las gracias, de verdad, porque las preguntas son absolutamente inteligentes, y creo que es muy importante que nos relacionemos pacientes, dentistas, periodoncistas, etcétera, para resolver dudas, que a veces el problema es la incertidumbre, el no saber qué te pasa o qué te puede pasar, o que te cuenten algo tan sencillo como es cómo ir a la consulta de un dentista, qué puedo hacer en la consulta de un dentista, qué problemas tengo si no me cuido la boca. Esa es la conclusión fundamental de todo esto, la higiene oral. Ese es el gran reto y el gran hándicap que deben tener los pacientes, tanto sin diabetes como con diabetes, pero con diabetes muchísimo más, porque con que controlen su higiene oral probablemente se evitan todo tipo de complicaciones orales, y esto es enormemente importante. Así que muchas gracias, Dani.
Después de escucharles a los dos, muchísimas gracias Miguel, gracias Dani, uno se pregunta si una visita a la consulta dental le puede cambiar la vida a una persona. Bueno, pues tenemos el testimonio, breve testimonio, de una persona que efectivamente visitó una clínica dental. Allí le diagnosticaron, le dijeron, ojo, tiene usted el azúcar un poco alta, y a partir de ese momento tomó las riendas de su salud. Vamos a verlo. Lo que me dijo la doctora sobre el azúcar cuando vine aquí a consulta, pues me asustó porque tenía la glucosilada muy alta y me ha cambiado la vida, porque a partir de entonces me lo he tomado en serio, estoy yendo a un endocrino, he perdido peso y la glucosilada ha bajado de 10 a 7 en varios meses, en un par de meses. Y cuesta, porque cuesta, nadie dice que no cueste, pero la verdad es que estoy muy contento. Este testimonio real lo que nos viene a confirmar es que efectivamente la clínica dental es un lugar óptimo para la prevención de salud, es un lugar óptimo para la promoción de la misma y es un lugar ideal para diagnosticar casos de diabetes tipo 2 que no estén presentes, que no se sepa que la persona tiene diabetes tipo 2. Les recuerdo que de los aproximadamente 5 millones de personas con diabetes tipo 2 que hay, por ejemplo, en España, la mitad de ellos ni siquiera sabe que tiene diabetes tipo 2. Puede tener la glucemia muy alta, pero no son conscientes. Bueno, el caso de esta persona que acabamos de ver es un caso evidente de que esto se puede diagnosticar en una clínica dental. Pero ¿hay ciencia detrás de todo esto? ¿Existen investigaciones rigurosas, serias, que avalen que la clínica dental puede ser un lugar fantástico para la prevención de la diabetes? Pues sí, la respuesta es que sí. A continuación vamos a ver una interesante charla entre el investigador Eduardo Montero y la periodoncista Paula Matesanz. Ellos mantuvieron este diálogo que ahora compartimos con todos ustedes para hablarnos del estudio Diabetes Risk, un estudio que viene a confirmar lo que yo les digo y que, por cierto, ya tiene algunos datos que nos van a compartir en los próximos minutos. ¿Tú crees que son conocedores los pacientes con diabetes mellitus de la relación que existe entre su enfermedad y algunas enfermedades bucodentales? Bueno, yo creo que es así. Cada vez los pacientes con diabetes son conscientes de que, incluso decimos, la sexta complicación de la diabetes es la periodontitis. Los pacientes con diabetes saben que tienen un riesgo incremental de presentar periodontitis y cuando presentan periodontitis tienen riesgo de que sean periodontitis formas más avanzadas de la enfermedad. Por tanto, yo creo que sí, cada vez hay más conciencia al respecto de que los pacientes con diabetes tienen un riesgo superior de presentar periodontitis y complicaciones asociadas a la diabetes derivados de presentar periodontitis. Y además sabemos que como la relación también se establece en el sentido opuesto, que la relación es bidireccional, ¿crees que estos mismos pacientes son conscientes de que una enfermedad en sus encías puede afectar al control de la glucosa? Sí, yo creo que esto es así. La información que tenemos efectivamente es que entre diabetes y periodontitis se da una relación bidireccional clara, en tanto en cuanto los pacientes con periodontitis, sean diabéticos o no, tienen un riesgo incremental de desarrollar diabetes en el tiempo. Pero esto no solo nos trae malas noticias, sino que también sabemos que en los pacientes con diabetes y periodontitis, el tratamiento periodontal puede dar lugar a mejoras en el control glucémico que nos ayuden a prevenir la aparición de complicaciones en estos pacientes con diabetes. ¿Tú alguna vez, cuando hemos estado hablando, alguna vez me has comentado que la diabetes es realmente una epidemia a nivel de los países desarrollados? ¿Existe alguna información específica de cómo es la situación en España? Sí, tenemos información proveniente fundamentalmente del estudio Diabet.es, que es el estudio más relevante que se llevó a cabo en España al respecto de la prevalencia y en su etapa de seguimiento en la actualidad de la incidencia de diabetes en España, que nos dice que aproximadamente un 13% de la población española presenta diabetes, de los cuales es especialmente llamativo que cerca del 50%, un 6% de la población global, presenta diabetes sin tener conocimiento al respecto y, desgraciadamente, se suele diagnosticar cuando ya hace aparición alguna complicación. Y ya que los dos hemos participado en el estudio de Diabetes Risk, que ahora podríamos empezar a hablar un poquito sobre él, ¿nos lo podrías explicar en qué consiste? El Diabetes Risk es una iniciativa en términos de investigación que surge como un acto de colaboración entre la Sociedad Española de Periodoncia y el Grupo de Investigación ETEP sobre Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales de la Universidad Complutense, con el apoyo financiero de Sanstar. Y en esta investigación lo que pretendíamos era evaluar una serie de clínicas dentales en España. Este es un estudio multicéntrico del que participaron más de 40 clínicas dentales. Si tiene sentido que en la clínica dental se siga algún tipo de protocolo para evaluar el riesgo de presentar diabetes no conocida anteriormente.
Y aunque sé que todavía no está publicado, aunque todo apunta a que será algo que ocurra en breve, ¿podrías darnos algunas pinceladas de los principales resultados de este estudio? Sí, podemos dar alguna pincelada al respecto porque En primicia. eso no cambiará al respecto de que esté publicado todavía o no. Ha sido un estudio que ha tenido muy buena acogida también por parte de los pacientes que han acudido a estas consultas. Han participado aproximadamente 40 consultas en esta investigación y el hecho de que hayan participado un número tan grande de consultas nos ha permitido llegar a casi 1.200 pacientes. 1.143 pacientes en concreto son los que han participado en la investigación. Y los datos más relevantes son los relativos a la prevalencia de prediabetes y diabetes no conocida anteriormente que hemos encontrado. Y hemos encontrado que casi un 10% de los pacientes que acudían a la clínica dental presentaban algún tipo de trastorno de la glucemia que no conocían anteriormente. ¿Pero eran pacientes generales o eran pacientes con periodontitis? Eran pacientes generales, cualquier paciente que acudiera a la consulta dental. Algunos de ellos presentaban periodontitis y efectivamente había una asociación entre que aquellos que presentaban periodontitis presentaban un riesgo incremental de tener diabetes no conocida anteriormente, pero también eran pacientes que acudían por motivos estéticos o por motivo de cualquier otro tipo de patología bucodental. Y viendo estas cifras, que son bastante significativas, ¿crees que de alguna manera un estudio como este va a poder o pretende llegar a modificar los protocolos con los que se actúa ante los pacientes en las consultas dentales? Bueno, esa es la idea. Es decir, es el objetivo, ¿no? En último término, el objetivo es que evidentemente haya una aplicabilidad de este protocolo que nosotros digamos que hemos validado en esta serie de clínicas y que sea extensible a todas las clínicas odontológicas en España. Nosotros siempre decimos el objetivo teníamos de que si cada una de las clínicas presentes en España detecta un caso de diabetes no conocida anteriormente al año, tenemos más de 20.000 casos nuevos de diabetes que podrán ser identificados, que no diagnosticados, claro, en la clínica dental. Y claro, desde el otro punto de vista, tú y yo estamos hablando como profesionales de la odontología y vemos las cosas posiblemente también desde un punto de vista de la prevención y de la detección de los casos cuanto antes mejor, pero desde el punto de vista del paciente, que es también un poco el feedback que nos han dado algunas de los participantes en el estudio de Diabetes Risk, el paciente ha de sorprenderse si de repente su odontólogo le dice que le va a hacer una determinación del riesgo de diabetes o si incluso le hace una determinación de la hemoglobina glicosilada. Pues deberían de sorprenderse cada vez menos. La idea que tenemos con esta iniciativa, junto con otras que probablemente desarrollemos en un futuro, es la de que realmente pongamos el foco en la clínica dental como centro promotor de la salud en el más amplio sentido del término. De tal modo que todos los pacientes, en tanto en cuanto además el hecho de que presenten diabetes o no pueda afectar a su situación periodontal y a los tratamientos que pueda ser necesario realizarles o incluso al pronóstico de su dentición, bueno, pues tienen que hacerse a la idea de que cada vez es más probable que su dentista, que el equipo bucodental que les trata, incluyendo las higienistas, pueda encontrar interesante evaluar que puedan presentar o no diabetes y en función de una serie de herramientas, generalmente utilizamos un cuestionario, incluso llegar a determinar de manera portátil la hemoglobina glicosilada, para que en caso de que se identifique que ese paciente tiene un riesgo superior al habitual, se le remita a su médico de cabecera o a su endocrino, a quien corresponda, para que se lleve a cabo el diagnóstico de confirmación. Y así como resumen de cuáles son los beneficios que aporta este estudio de Diabetes Risk a la población general, tú, para que todo el mundo se pueda llevar un mensaje de qué tiene de beneficioso todo esto, ¿tú cómo lo resumirías? Bueno, este estudio creo que es innovador claramente, nunca se ha llevado a cabo un estudio similar en Europa y este es un estudio que se ha realizado en España y, como decíamos antes, a lo largo, además de toda la geografía española, tiene por objeto realmente que seamos cada vez más conscientes del impacto en la salud general que tiene también la salud periodontal. Entonces, es, como decía, un estudio novedoso, innovador y que tiene que también tener un cierto componente educacional para los pacientes, para que los pacientes también tengan cada vez esa concepción más holística de la salud y entiendan que pues, determinados hábitos de vida insalubres no son solo insalubres para su estado de salud general, sino también para su salud bucodental. Vale, pues muchísimas gracias. Una de las grandes evidencias que tenemos los que venimos informando sobre la relación entre diabetes y enfermedades periodontales es que la relación es, como decía Eduardo, bidireccional. Una afecta a la otra. Una buena diabetes controlada
puede favorecer nuestra salud gingival y una mala salud periodontal puede complicarnos la salud de nuestra diabetes. Hay una relación directa entre diabetes y periodontitis. La periodontitis, junto con las caries, es las grandes patologías de nuestra boca. Este vídeo que van a ver a continuación demuestra claramente cuál es esa relación. Y les invito a que lo vean si ustedes en estos momentos tienen en casa la posibilidad de colocarse unas gafas 3D, las tienen a su disposición. Este vídeo está grabado por Sunstar Gum con ese objetivo, que puedan ustedes meterse dentro, imbuirse, mejor dicho, dentro de toda esta experiencia, pues está grabado con esta tecnología que nos va a permitir conocer mucho más de cerca la relación bidireccional entre una patología y la otra. La mayoría de nosotros sabemos que la diabetes puede perjudicar nuestra salud bucal. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que existen cada vez más pruebas que sugieren que nuestra salud bucal, a su vez, también puede afectar a nuestra diabetes. ¿A qué se debe? La clave está en el interior de nuestra boca. Vamos a profundizar en el cuerpo humano para descubrir más. El viaje comienza en el interior de la boca, donde residen 30.000 millones de bacterias. Algunas de ellas son beneficiosas, mientras que otras son perjudiciales. Se acumulan alrededor de los dientes y en los espacios interdentales, donde se pasan todo el día produciendo placa dental. Las bacterias se aglomeran y transforman la placa en sarro. Esto hace saltar las alarmas del sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Entonces las encías se enrojecen, se inflaman y empiezan a retraerse. En resumen, nuestra boca padece gingivitis. El tejido, los huesos y los ligamentos subyacentes empiezan a desintegrarse, y es ahí cuando se genera una aflicción más grave, la enfermedad periodontal. Los tejidos están tan dañados que dejan la puerta abierta para que entren las bacterias a través de la cavidad oral e inunden nuestro torrente sanguíneo. Las bacterias invaden nuestro cuerpo, las células inmunitarias se dedican a combatirlas y entre ellas los macrófagos reciben la alerta. No obstante, el conflicto produce señales químicas que obstruyen el modelo llave-cerradura que permite a nuestro cuerpo convertir el azúcar en energía. La cerradura, los receptores de insulina, se bloquean con las señales químicas, lo que impide que la llave, la insulina, inicie el proceso de transformación del azúcar en energía. Como consecuencia, el azúcar no procesado empieza a acumularse en el torrente sanguíneo. Esto les dificulta aún más la regulación de la hiperglucemia a las personas con diabetes. Menudo problemón. La buena noticia es que esta situación puede controlarse y hasta prevenirse. Gracias a un buen cuidado bucal, una simple rutina que resulta muy eficaz para combatir las bacterias nocivas. Cepíllate los dientes 2 veces al día, limpia el espacio interdental con seda o con un cepillo interdental y termina la limpieza con un enjuague bucal. Además, debes acudir al dentista 2 veces al año para recibir una limpieza profesional en profundidad. Empieza ya, merece la pena. A estas alturas de este programa, de este especial que estamos haciendo en colaboración con la Sociedad Española de Periodoncia y con Sunstar Gum, hay una cosa que está clara y es que efectivamente la clínica dental es un buen aliado, es un buen lugar para la prevención de diabetes, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2. Pero, ¿hasta qué punto nos pueden ayudar en las clínicas dentales? ¿Cómo esos centros sanitarios pueden ayudar a las personas que tienen diabetes? ¿Con educación? ¿Con promoción de hábitos saludables? ¿Con qué armamento? ¿Con qué herramientas puede ser? Bueno, pues les voy a dejar a continuación en compañía de la periodoncista Cristina Serrano y del endocrino Juan Girvés. Ambos han conversado respondiendo a nuestras preguntas.
todo el equipo de salud bucodental estamos siempre muy pendientes del paciente con diabetes. De hecho, vemos a estos pacientes siempre por la mañana después de desayunar y de tomarse su medicación, intentando evitar que sufran alguna alteración de su glucemia. Por otro lado, como sabemos que el paciente con diabetes tiene una mayor predisposición a sufrir enfermedades periodontales, siempre les hacemos una exploración periodontal. Si no tiene periodontitis, vamos a hacerle una profilaxis, vamos a estipular cada cuánto tiempo le vamos a ver y sobre todo vamos a reforzar su técnica de cepillado dental e interdental. Hoy sabemos que mejorar las técnicas de cepillado puede reducir la incidencia de nuevos casos de diabetes. Por otro lado, si el paciente ya presenta una periodontitis, se la vamos a tratar y es importante que le expliquemos al paciente que por el hecho de tratar su periodontitis vamos a obtener una mejora en el control de su diabetes y probablemente reduzcamos la incidencia de complicaciones a largo plazo. La clínica dental puede ayudar en el manejo y control de la diabetes de varias formas. Por una parte, en aquellos pacientes que no están diagnosticados de diabetes, puede detectar a aquellos sujetos con más riesgo de tener diabetes y hacer un diagnóstico precoz. Hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2 pasa durante un tiempo, un periodo asintomático. En este periodo, y debido a la relación bidireccional entre enfermedad periodontal y diabetes, es más probable que en la población general que los pacientes presenten enfermedad periodontal y por tanto que consulten con su odontólogo. Por otro lado, en los pacientes que ya tienen diabetes, el tratamiento de la enfermedad periodontal puede contribuir a mejorar el control, en ocasiones tanto como algún fármaco. Además, en aquellos pacientes que ya estén diagnosticados de diabetes, pueden los dentistas ayudar al control con consejos y reconduciendo al paciente que ha perdido el control otra vez a su médico de familia. Bueno, pues la prevención es parte integrante fundamental del trabajo que realizamos en la clínica dental, tanto dentistas como higienistas. Por prevención podemos entender la enseñanza de una técnica de cepillado dental e interdental adecuada, con hilo dental, con cepillos interdentales, la utilización de colutorio cuando sea necesario. Pero dentro de la prevención también está que le expliquemos, y de hecho lo hacemos, al paciente la relación que existe entre la salud de la boca y otras enfermedades, en particular la relación entre diabetes y enfermedad periodontal. Dedicamos mucho tiempo a esto porque creemos que es muy importante que el paciente sea consciente de que la boca está dentro de todo su organismo, está relacionada con la salud en general y que si una boca que no esté sana puede repercutir de manera negativa en el resto de su salud general. En la clínica dental se pueden hacer diversas actividades preventivas. Por una parte, el dentista puede detectar a aquellos pacientes con alto riesgo de diabetes. Esto no es muy difícil y se puede hacer con un simple cuestionario. El más conocido es el llamado FINRISC, que consta de 8 preguntas que se puntúan y si se supera la puntuación de 15, el paciente tiene un alto riesgo de diabetes y por tanto tendría que consultar con su médico de familia para que se realizara una analítica. En algunos casos, incluso en la clínica dental, se hace una determinación incluso de hemoglobina glicosilada en sangre capilar. Por otro lado, hay muchos consejos que se pueden dar en la consulta dental, que son beneficiosos tanto para la salud general como para también la salud bucodental. Todo esto repercute en una mejor salud del paciente y esto está demostrado que tiene beneficios a largo plazo y además el tratamiento dietético ha demostrado que puede prevenir y retrasar la aparición de la diabetes. Pues una cosa que es muy importante y que siempre solemos hacer con el paciente con diabetes es que en cada consulta, en cada revisión le preguntamos cómo está el control de su diabetes, cuál fue el último valor de la hemoglobina glicosilada. Porque si el paciente no está controlado, habrá determinados tipos de tratamientos que no vamos a poder realizar, como por ejemplo implantes dentales o otro tipo de cirugías.
Además, si el paciente no tiene buen control de la glucemia, vamos a ver repercusiones en su propia boca, no solamente empeoramiento de la periodontitis, sino también otras alteraciones como candidiasis. Me encuentro en ocasiones, a veces, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, que no consideran que tienen una enfermedad, que piensan que simplemente tienen un valor sanguíneo alterado, que tienen un poco de azúcar. Es importante que en ese sentido les demos información, les motivemos, porque muchas veces no saben lo que es la hemoglobina glicosilada, explicárselo, y que es fundamental que ellos sepan su valor de hemoglobina glicosilada, porque van a saber si llevan la diabetes controlada o no controlada. En este sentido, nosotros en la clínica dental podemos realizar una prueba de hemoglobina glicosilada que nos puede servir para ver cuál es el control de ese paciente, pero a su vez también nos puede servir para motivarle, para enseñarle pues, qué es lo que tiene que mejorar. El dentista debe ser conocedor del control metabólico que lleva el paciente, de qué tratamiento lleva y qué seguimiento se le realiza. Por otro lado, debe informar al paciente de cuál es la relación entre las enfermedades bucodentales, en especial la periodontitis, la diabetes y la salud general. Además, si el paciente tiene periodontitis, debe realizarle un tratamiento adecuado y un seguimiento periódico, porque esto va a repercutir en el control de su enfermedad. Además, debe adecuar, si es necesario, y consultar y comunicarse con el médico que lleva al paciente del resto de sus procesos, entre otros la diabetes. Pues otra de las acciones importantes que podemos llevar y que llevamos a cabo en la clínica dental es la promoción de hábitos saludables. Hoy sabemos que determinados factores de riesgo de la diabetes, como el tabaco, el sedentarismo, el sobrepeso, obesidad o una dieta rica en azúcares, son también factores de riesgo de determinadas patologías en la boca, como la caries y la enfermedad periodontal. De manera que si trabajamos y luchamos por promocionar estilos de vida saludables, esto va a influir de manera positiva en la prevención de caries y enfermedad periodontal, pero además en que el resultado de nuestros tratamientos en la boca sea mejor. Pero a su vez estamos ayudando en la prevención de la diabetes. Además, hay que tener en cuenta que nosotros normalmente vemos a los pacientes con bastante periodicidad, lo que nos da pie a seguir motivándole en cada consulta. La consulta dental la debemos considerar como un factor más en la continuidad asistencial del paciente con diabetes. El paciente allí puede recibir consejos sobre su salud dental y general. No va a sustituir ni al médico de familia ni a los enfermeros de su centro de salud, pero sí puede contribuir a reforzar todos los consejos que en su centro de salud le dan. Por otro lado, puede reconducir al paciente a que siga un seguimiento de su enfermedad en el centro de salud. En definitiva, la consulta dental sería un lugar que continúa la acción del resto de profesionales, donde se detecta alteraciones metabólicas no conocidas y donde se contribuye a mejorar el control de aquellos pacientes con diabetes conocida. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Juan. Gracias por vuestra colaboración en este especial Diabetes Experience Day virtual y porque vuestros consejos sin duda son muy interesantes. Y hablando de consejos, hasta ahora hemos plasmado un poco la situación, la realidad de lo que está ocurriendo y las posibilidades futuras que existen. Pero individualmente, como pacientes, como personas, ¿qué podemos llevar a cabo? ¿Qué consejos podríamos dar? ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas que tienen diabetes para mantener óptimamente su salud periodontal? Bueno, pues este vídeo nos da algunas claves. Probablemente ya te cepilles correctamente, pero ¿quieres perfeccionar tu técnica de cepillado? Aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a mejorarla. Empecemos. Tu mejor aliado, un cepillo con filamentos suaves. Sujeta el cepillo en un ángulo de 45 grados y acércalo a tus dientes y a la línea de la encía. Desliza los filamentos suavemente bajo la línea gingival, donde la placa tiende a acumularse más. Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás sobre toda la superficie de los dientes. Termina con un movimiento de barrido hacia arriba o hacia abajo, empezando en la encía.
Repítelo para todas las caras exteriores e interiores. Para las superficies interiores de tus dientes frontales, utiliza barridos de arriba hacia abajo, deslizando suavemente los filamentos por debajo de la línea de la encía. Cuando llegues a la superficie masticatoria, realiza movimientos de ida y vuelta. Termina cepillando tu lengua. Asegúrate de cepillarte 2 veces al día durante 2 minutos. Es muy sencillo, solo recuerda 2 por 2. Si es posible, cepíllate 30 minutos después de comer o beber algo ácido, y siempre antes de utilizar interdentales o hilo dental. Cambia tu cepillo cada 3 meses, tan pronto como los filamentos empiecen a desgastarse, o después de un proceso infeccioso, ya que las bacterias pueden permanecer en tu cepillo de dientes. No es necesario cubrir todo el cabezal, con 1 centímetro de pasta de dientes es suficiente. Eso y una técnica de cepillado excelente y suave marcarán la diferencia. ¡Genial! Ya sabes todo lo necesario para tener una técnica de cepillado perfecta. Y la tarde va de preguntas. Yo voy lanzando preguntas y afortunadamente vamos teniendo respuestas. La siguiente pregunta que yo les lanzaría es, como pacientes, ¿qué podemos solicitarle a las clínicas dentales? ¿Qué podemos solicitarle a nuestro dentista? Podemos ir reconociendo que tenemos una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2 y pedir que nos ayuden de alguna manera, que nos ayuden a controlar nuestros hábitos o que hagamos algún tipo de cambio en nuestras dinámicas. Pues bien, la siguiente conversación es muy interesante entre la periodoncista Ana Echeverría y la endocrina, expresidenta de la Sociedad Española de Diabetes y amiga de esta casa, la doctora Ana Nubials. Vamos a escucharla a las dos porque, sin duda, este diálogo tampoco tiene desperdicio. Bien, pues hoy me gustaría hablaros de la importancia de la salud bucal en diabetes. Es posible que muchas personas con diabetes no son conscientes de la importancia de mantener los dientes sanos en relación al control de su enfermedad. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues es una cuestión sumamente importante porque sabemos que se establece una relación muy estrecha entre el buen control de la diabetes y la salud oral. Debéis conocer que la gingivitis, que es una inflamación leve de las encías, si no se diagnostica ni se trata, puede evolucionar a un estado más grave de infección, que es la periodontitis. Esta puede dar lugar a un problema importante de salud bucal que puede repercutir en la pérdida de piezas dentarias. Ante esta problemática, que es más grave de lo que parece, la periodontitis puede provocar incluso un descontrol de la propia diabetes. También sabemos que la periodontitis aumenta el riesgo de sufrir diabetes. Tenemos pues motivos suficientes para actuar con rapidez y así prevenir la patología. Si me preguntáis qué deben solicitar las personas con diabetes a su dentista, pues bien, la población general sabe que debe acudir periódicamente al dentista para mantener unos dientes sanos. En el caso de la diabetes es lo mismo. Deben acudir periódicamente, pero además, si los pacientes ya han recibido información por parte de su endocrino, deben acudir a su dentista como ya es habitual y pedir que les explore bien las encías para descartar un proceso de periodontitis, que si se coge a tiempo se evitarán problemas importantes. Incluso en caso de que se diagnostique la periodontitis, una vez tratada esta, observamos que puede mejorar el control de la diabetes. Hemos visto en las consultas de diabetes que nos cuesta mucho mejorar el control con pastillas o con insulina algunas veces. El endocrino debe pensar en la existencia de dientes enfermos y encías inflamadas y enseguida remitir el paciente a su dentista. Una vez tratada la periodontitis, seguro que mejora el control de la diabetes. Bueno, aunque parezca una obviedad, lo primero que tiene que pedir el paciente diabético a su dentista es que conozca la relación que tiene la enfermedad que él sufre
con la enfermedad periodontal, que es la inflamación que se encuentra o que aparece en la encía de determinados pacientes. Sabemos que el paciente diabético con inflamación persistente de la encía va a tener más dificultades para poder controlar su estado diabético y por lo tanto tiene que buscar un dentista capaz de mantener bien su salud periodontal a través de limpiezas periódicas. La educación en salud oral es fundamental. Existen guías de consejos y recomendaciones que deberían aplicarse en todas las consultas, tanto de diabetes como de odontología, sin olvidar las de medicina general, en las que el papel de enfermería, por ejemplo, es fundamental. Ante todo, el paciente con diabetes debe estar informado de la importancia de la salud bucal como medida preventiva, tanto de la periodontitis como de sus consecuencias sobre la diabetes. Les digo unos mensajes importantes a tener en cuenta. Evalúa la salud de tus encías. La prevención es el mejor tratamiento y para evitar problemas de las encías se debe realizar una higiene bucodental adecuada diaria. Higiene diaria de al menos 2 minutos, 2 veces al día. Realizar una limpieza profesional de dientes y encías, que quiere decir pues ir al dentista entre 1 y 2 veces al año. La Sociedad de Periodoncia, SEPA, ha elaborado y editado un test de autoevaluación de salud gingival. Es una sencilla herramienta para evaluar la salud de las encías. Hay que educar en las señales de alerta. Por ejemplo, sangrado de encías, mal aliento, hipersensibilidad al frío, pérdida de dientes, etc. Y lo más importante, no obstante, es insistir en el punto de partida que son tus hábitos de vida. Es necesario integrar en tu día a día hábitos de vida saludables, que siempre decimos los médicos, tanto para la salud bucodental como para la de todo el cuerpo, que quiere decir alimentación equilibrada y saludable, práctica de ejercicio, un correcto descanso y si todavía fumas, por favor, solicita ayuda para dejar. Es muy importante. Es tan importante para el paciente con diabetes tener una buena idea de cómo debe cuidar o mantener sana su boca, como lo es el conocer el tipo de alimentación que debe tomar o como lo es el saber que tiene que hacer ejercicio cada día. Al final se trata de una herramienta más que tiene él para prevenir la recaída o para mantener la estabilidad de su estado diabético. Entonces, saber los elementos que se tienen que utilizar para la higiene, saber el tiempo mínimo que tiene que estar cada vez que se te cepilla los dientes, que es entre 3 y 4 minutos, saber utilizar los elementos de higiene interdental, que son los que mejor nos ayudan a tener la encía desinflamada, es crucial para este tipo de pacientes y para el control de su estado diabético. De entrada, si tu médico te ha diagnosticado diabetes, es recomendable que tu dentista o periodoncista evalúe la salud de tus encías. Las revisiones periódicas de la salud bucodental son necesarias como parte de los cuidados de la diabetes, dado que las enfermedades de las encías pueden progresar sin dolor y sin síntomas evidentes, y muy especialmente en el caso de los fumadores. El dentista detectará los primeros signos de enfermedad de las encías. En caso de no tener ni gingivitis ni periodontitis, deben hacerse visitas periódicas de revisión y mantenimiento en la clínica dental, al menos 2 veces al año y, por supuesto, acompañada de la higiene bucodental diaria. Nos preguntamos cómo se deberían coordinar los periodoncistas y los endocrinos. ¿Cómo debemos coordinarnos los profesionales? Está claro que la salud bucal y periodontal debe ser parte integrante en el manejo de la diabetes. En este sentido, es necesario entrenar a los profesionales de la salud
e informar a los pacientes sobre los beneficios de la buena salud bucal y periodontal en relación al control de su diabetes. Así pues, la colaboración entre profesionales de la medicina y la odontología se convierte en algo cada vez más importante. Un dentista, en su consulta ante una periodontitis severa, debe contemplar el historial médico del paciente, pudiendo llegar a sospechar de una diabetes no diagnosticada, que sabemos que es muy frecuente. Es decir, puedes tener la sospecha y remitir al paciente a la consulta del endocrino para que éste realice el diagnóstico adecuado. A la inversa, en la consulta de diabetes, ante un control difícil de la enfermedad, la simple exploración de la boca por parte del endocrino ya puede detectar unos dientes en mal estado y remitir al paciente a la consulta del dentista. La simple exploración de la boca debería hacerse de una forma rutinaria en la consulta del endocrinólogo. Se han realizado varios consensos por parte de las sociedades de profesionales, tanto a nivel internacional como nacional, como se evidencia en la publicación del grupo de expertos de SEPA, de la Sociedad Española de Periodoncia, y de SET, de la Sociedad Española de Diabetes. En este consenso se recogen las recomendaciones que deben seguir los pacientes y las directrices que dan los profesionales. Hasta aquí, espero que estos consejos os hayan sido útiles. Gracias. Puesto que el paciente con diabetes no se puede permitir tener la encía inflamada, porque el hecho de tener la encía inflamada le va a dificultar tener un buen control de su estado glucémico, es muy importante que el paciente acuda de forma periódica a hacerse mantenimientos. La periodicidad de estos mantenimientos dependerá de dos variables. Una, de su capacidad para tener un buen control de higiene oral en casa, y dos, de si es o no es un paciente periodontal. Si no es un paciente periodontal y se cuida bien, con una limpieza al año es suficiente. Si es un paciente periodontal y se cuida bien, con 2 visitas será suficiente. Y si es un paciente periodontal pero no se cuida bien la boca, entonces necesitará venir 3 veces al año a mantener la salud de su boca. Para entenderlo de una forma más sencilla, nosotros como dentistas tendremos que llegar hasta donde no llegue él en relación a su higiene oral, sean las visitas que sean necesarias para conseguir ese objetivo. Yo creo que en principio la mayor coordinación es que cada uno de los dos conozcamos de qué manera la otra patología afecta sobre la nuestra. Si los dos tenemos nuestras enfermedades controladas, no hará falta que nos relacionemos de ninguna manera. Ahora bien, si yo como periodoncista, habiendo utilizado todos mis recursos terapéuticos, no he podido controlar el caso, obviamente preguntaré a mi paciente qué está pasando con su estado diabético, si está o no está bien regulado y controlado, y si el paciente me dice que no o no me sabe responder, será entonces cuando tendré que consultar a su endocrino, comentarle las dificultades que estoy teniendo y informarme con más detalle acerca de su estado diabético. Y yo pienso que lo mismo tendrá que hacer el endocrino si ve que tomando sus propias medidas terapéuticas no está consiguiendo controlar el caso. Quizás debería hablar con un periodoncista para esclarecer y asegurarse de que el paciente tiene un buen estado periodontal y de que si no lo tiene, se le trate. Hemos venido escuchando a lo largo de toda esta tarde a los profesionales sanitarios, a los periodoncistas, a los endocrinos, también a algún paciente, algún investigador, pero ¿qué pasa con los representantes de los pacientes, de las asociaciones de pacientes? Como saben, esta edición del Diabetes Experience Day la estamos haciendo con la mira puesta en los dos lados del Atlántico. Aunque el origen de este contenido que están ustedes viendo es España, Valencia concretamente, realmente nuestra mira está puesta no solamente en nuestro país, sino también en países hermanos como son Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, México
incluso el propio Estados Unidos. A partir de mañana verán muchos contenidos relacionados con estos países y hemos querido trasladarle a las asociaciones que representan a pacientes en esos países y también en nuestro país cómo ven, qué visión tienen sobre la clínica dental. Todo esto que hemos contado, ellos que están más en el día a día de las cuestiones y de los derechos de las personas con diabetes, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Bueno, pues estos son los testimonios que tenemos. Hola, mi nombre es Carmen de Sosa, soy la coordinadora general del programa Funsamar Diabetes en el estado Zulia, Venezuela. Y hoy quiero hablarles sobre la importancia que tienen las consultas odontológicas en pacientes con diabetes. Más que hablarles de mí como coordinadora del programa, quiero hablarles sobre el hecho de ser mamá de un paciente con diabetes tipo 1 desde los 3 años y con ello la educación que he tenido acerca de la prevención de algún tipo de enfermedades. Si bien es cierto, no hay la suficiente educación para los pacientes con diabetes acerca de la importancia que tiene la asistencia periódica a las consultas odontológicas, y este espacio nos va a ofrecer esa oportunidad. Un paciente con diabetes debe asistir entre un periodo que está entre 3 a 4 meses para ser evaluado por su odontólogo de confianza y así prevenir las enfermedades como gingivitis y cálculo dental. Los pacientes con diabetes tienen que tener un riguroso control bucal, y los pacientes con diabetes pediátrico al mismo tiempo tienen que tener una higiene dental adecuada. Para ello necesitamos que los padres no dejen solos a sus niños en este trabajo de cepillarse todos los días. Hace aproximadamente 2 días hice una encuesta y noté que existe mucha falta de educación acerca de lo que es las visitas odontológicas y el tiempo que se requiere y que tienen que hacerlo. La mayoría de padres respondieron que llevaban a su niño a consultas odontológicas entre 1 a 2 años. Cosa totalmente errónea, porque estamos tratando de prevenir enfermedades periodontales que aparecen en boca producto de las bacterias acumuladas. Esas bacterias acumuladas en pacientes con diabetes son determinantes para la aparición de enfermedades que van a tener como compromiso la salud bucal y sobre todo como compromiso los altos niveles de glucosa presentados en sangre. Buenas tardes, soy Iliani Mónica Sánchez Jiménez, odontóloga y educadora en diabetes en la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México. Aquí nos dedicamos a brindar educación en diabetes que te ayudan a tener un mejor autocuidado y manejo de esta condición, por lo cual un pilar importante en el autocuidado de la diabetes es la prevención de riesgos y complicaciones, pilar en donde se encuentra la importancia de la salud bucal, ya que presentar una infección o una lesión en boca impide el buen manejo de tus niveles de glucosa. Asimismo, si no has sido diagnosticado con diabetes tipo 2 y tienes factores en riesgo como obesidad, sobrepeso, sedentarismo, carga genética, entre otros, al acudir a tu consulta dental, el odontólogo está capacitado para detectar mediante tu historia clínica, tu prueba de glucosa capilar y exploración intrabucal, signos y síntomas
que lo lleven a un posible diagnóstico oportuno de prediabetes o diabetes y así, junto con tu médico de cabecera, puedan partir de la prevención. Estos son los motivos por los que en la AMD recomendamos acudir a tu consulta dental periódicamente y también tener hábitos y estilos de vida saludables. Recuerda que tener encías y dientes sanos te dará bienestar en general. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Liliana Thieri. Yo soy fundadora y directora de Cuidar, la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina. Bueno, cuando una persona vive con diabetes, generalmente y periódicamente se le piden que controle su enfermedad. Y dentro de estos controles que se le piden es controles en los riñones, los ojos, el corazón, los pies, pero difícilmente se le pida que controle la boca. Y esto asombra particularmente porque en realidad la diabetes y la enfermedad periodontal se influyen mutuamente y van a convivir por siempre en la vida de estas personas. Pero aquí, y lo más importante, es que el actor clave que está ausente son las propias personas que viven con diabetes, porque ellas desconocen en su gran mayoría la estrecha relación que existe entre el control de la diabetes y la salud bucal. Por lo cual son poco o nada conscientes de cuáles son las complicaciones que podrían llegar a tener en su vida. Y es muy importante poder educarlos e informarlos para que ellos se puedan empoderar, para que tomen las riendas del cuidado de su enfermedad. Ahora, existe otra razón que es sumamente poderosa y que involucra a los pacientes, y es que la diabetes tiene una alta incidencia en los gastos de salud pública de los diferentes países. Por ejemplo, en mi país, Argentina, se estima que más del 11% de la población vive con diabetes. Esto es algo así como 5 millones de personas. Por lo cual, todos los esfuerzos que se puedan hacer en la prevención van a repercutir siempre en un mejor aprovechamiento de los recursos, siempre finitos, del sistema de salud de todos los países. Bueno, si consideramos además que de estas millones de personas que viven con diabetes, la mitad no saben que padecen la enfermedad, el que puedan sumarse los odontólogos para también poder trabajar en la prevención temprana de la diabetes se convierte en algo fundamental y vital. Bueno, desde Cuidar esperamos sinceramente que todas estas acciones ayuden a poder torcer el rumbo de la diabetes para que cada vez más personas que viven con diabetes puedan vivir en plenitud. Bueno, muchísimas gracias a todos. Desde la Federación Española de Diabetes, como entidad adherida a la Alianza por la Salud Periodontal y General desde 2016, nos gustaría destacar el gran valor que supone esta iniciativa para las personas con diabetes de España. Sus principales objetivos son pilares básicos para la calidad de vida del colectivo al que representa la Federación Española de Diabetes y que son poner en marcha acciones orientadas hacia la prevención, la promoción y el tratamiento de las enfermedades en las encías y en poner de manifiesto su impacto sobre la salud general de las personas con diabetes. Además, la Alianza por la Salud es una iniciativa con un espíritu abierto y colaborativo. Y en este sentido participan diferentes instituciones, entre ellas las asociaciones de pacientes. Para la Federación Española de Diabetes esto es crucial, puesto que los representantes de los pacientes estamos activamente aportando nuestra visión de cómo y de qué manera contribuir a la calidad de vida de las personas con diabetes en el marco de esta iniciativa. También me gustaría destacar el motivo por el que se crea la alianza, que no es otro que poner el foco sobre la problemática de la salud dental en relación con la diabetes, que en comparación con otras complicaciones no ha tenido siempre la visibilidad que se merece. La salud bucodental para las personas que vivimos con diabetes es una cuestión que no podemos dejar en un segundo plano, y de ahí que desde la Federación Española de Diabetes, a través de la Alianza, recordemos la elevada prevalencia de las enfermedades bucodentales. En este sentido, en nuestro país, 8 de cada 10 españoles mayores de 35 años padece alguna afección en las encías. Por lo tanto, es un problema con suficientemente relevancia para impulsar acciones y solicitar a las administraciones públicas que los profesionales de la salud sean provistos con las herramientas necesarias de detención y tratamiento, para que puedan identificar y abordar
adecuadamente los problemas de salud bucodental relacionada con la diabetes. En este sentido, desde la Federación Española de Diabetes y sus 169 federaciones y asociaciones miembros, apoyamos este objetivo mediante nuestra adhesión a la alianza. Desde las asociaciones aportamos a esta iniciativa la puesta en marcha de acciones de información y formación sobre las enfermedades de salud bucodental y cómo poderlas detectar a tiempo. En este sentido, realizamos desde hace años iniciativas a través de las que trasladamos información de la mano de profesionales de la salud bucodental sobre medidas de prevención de enfermedades periodontales, dónde acudir y cada cuánto tiempo, y consejos diarios y preventivos para el cuidado de la boca. Este trabajo, lógicamente, viene a reforzar todo lo que se lleva a cabo a través de la alianza. Un proyecto que, una vez más, y antes de terminar, me gustaría destacar por su gran valor para con los 6 millones de personas que viven con diabetes en España. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Braginski, soy diabético, les estoy hablando desde Argentina. Me han dado la oportunidad de compartir mi testimonio. Espero que les sea de utilidad. Yo soy diabético desde los 38 años, ahora tengo 65. Era obeso y creo que soy obeso, aunque he bajado casi 20 kilos en el último año, año y medio, gracias a mi diabetóloga, a mi doctora nutricionista y a mí, que hice un gran esfuerzo para lograrlo. No siempre es fácil, uno por supuesto tiene tentaciones y cae. Ahora, soy diabético y lo voy a seguir siendo siempre, lo cual no es una desgracia, es lo que nos tocó. Yo les quiero decir que se puede tener una vida normal o casi normal. Yo hago buceo, soy actor, hago gimnasia, pero lo fundamental y que es lo que por ahí más me gustaría compartir con ustedes es cuídense. Cuídense, nosotros más que otros necesitamos estar controlados, que nos vea nuestro nutricionista, que nos vea nuestro diabetólogo, nuestro cardióloga, podólogo y obviamente el odontólogo. Por suerte yo tengo una buena salud dental, pero también es porque voy periódicamente a que me controlen y bueno, es así, de esa forma nosotros vamos a evitar muchísimas complicaciones. La autocompasión no sirve, solamente hay que cuidarse, tenemos que tener esa actitud, me parece a mí, me permito transmitirla, yo no soy quien para dar consejos ni nada, sino simplemente decirles lo que yo hago y lo que a mí me ha servido en la vida para estar relativamente bien, con la diabetes muy controlada, con mi corazón funcionando adecuadamente y con mi salud dental bien, con mis ojos bien también, digamos, sin complicaciones. Y por supuesto, si llegara a verlas cualquier visita a estos especialistas es la que nos va a advertir de que la tenemos y que podemos hacer algo para solucionarla. Bueno, ojalá esta experiencia les sea de utilidad. Cuídense mucho. Vale la pena, la vida es muy linda, hay que vivirla y mejor es vivirla sin complicaciones que podemos evitar. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de transmitirse. Después de escuchar a los pacientes, como digo, vamos a seguir acercándonos al profesional sanitario. Y si hay un profesional sanitario que está cerca de las personas y de los pacientes con diabetes tipo 2, sin lugar a dudas, es el médico de familia, es el médico de atención primaria. Y tenemos la suerte de contar con dos de ellos, dos prestigiosos médicos de familia a los que quiero saludar. Empiezo por el doctor Javier Díez, médico de familia, presidente de la Fundación Semergem, miembro de la Sociedad Española
Española de Diabetes, también participa en el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Periodoncia. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del Diabetes Experience No Day. es la Fundación Semergen, es la red GEDAPS. Perdón, de la red GEDAPS, disculpa. Bueno, es lo que tiene el directo, que a veces se nos va. Que también son buenos amigos. Pero la red GEDAPS, evidentemente, si hablamos de diabetes tipo 2, la tenemos que tener muy presente. Como también es miembro de la red GEDAPS, Sonia Minavent, que es también médico de familia del Hospital Martorell y que forma parte también de la red GEDAPS, aparte de Semergen y de muchas organizaciones también sanitarias. Sonia, bienvenida, muchas gracias por atendernos. Gracias, Ángel. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Sonia? Con el objetivo, básicamente, de que hablemos de diabetes tipo 2. Porque, bueno, durante toda esta hora que llevamos de programación estamos conociendo la ayuda que puede suponer la clínica dental para la prevención de diabetes tipo 2, pero hemos hablado poco de la diabetes tipo 2, así que os invito a que lo hagamos ahora. En primer lugar, ¿cómo definiríais vosotros el colectivo de pacientes desde vuestra perspectiva? ¿Cómo es un paciente con diabetes tipo 2 cuando lo atendéis vosotros, que no llega todavía al especialista? Javier, empezamos contigo. Pues bueno, un paciente tipo 2, de una diabetes tipo 2, realmente es un poco difícil de tipificar, puesto que los estereotipos a veces nos ahorran munición, pero también nos confunden un poco. La imagen de que el paciente con diabetes tipo 2 es una persona mayor, obesa, con polipatología, pues es verdad. Pero también hay personas jóvenes, a veces muy jóvenes, incluso niños, aunque esto ciertamente es mucho menos frecuente. Entonces es una persona, digamos que esa primera parte del estereotipo, mayor, obeso, con otros problemas de salud, muchas veces con enfermedades ya cardiovasculares, pues sería un estereotipo que nos puede servir, pero no necesariamente define al total de las personas con diabetes. Eso está cambiando en los últimos años, ¿no? Por lo que comentabas, ¿no? Estamos encontrando debuts en diabetes tipo 2 antes, más tempranos, ¿no? En edades no clásicas. Efectivamente. Y ese es un gran problema porque los diagnósticos precoces, en edades precoces, condicionan que luego, posteriormente, estas diabetes, digamos, tienen una evolución, digamos, peor, más rápida. Entonces, porque la diabetes es una enfermedad que hace daño con el paso del tiempo. Claro, si te diagnostican a los 85 años de diabetes te puede hacer daño relativamente poco, pero cuando te diagnostican a los 40 o a los 30 o a los 50, pues tienes mucha vida por delante y entonces una enfermedad que evoluciona peor, pues te condiciona mucho. Sonia, ¿cuál es el papel que juega la atención primaria en ese diagnóstico? Yo creo que la atención primaria creo que es vital, ¿no? Para atender a las personas con diabetes, sobre todo con diabetes tipo 2. Prácticamente el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 los atendemos en nuestras consultas de atención primaria y además lo bueno que tenemos es esa visión, ¿no? Holística del paciente, del momento vital en el que está el paciente, de su unidad familiar, ¿no? Tenemos conocimientos del entorno social. Conocemos bien el impacto, ¿no? que tiene la diabetes en el paciente en este momento determinado y esa continuidad asistencial, la longitudinalidad, ¿no? que tenemos con estos pacientes pues nos permite tener un conocimiento mucho más amplio, ¿no? de la persona en sí, no solo de la patología. Y como especialistas también pues en atención primaria creo que tenemos pues, bueno, un reto importante, ¿no? de poder, como dice Javier, determinar también a aquellos pacientes más jóvenes con los que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? y dedicarle también pues, nuestra atención para evitar complicaciones. Sonia, cuando hablamos de la diabetes lo decimos normalmente que es una enfermedad silenciosa porque no presenta no se manifiesta, ¿no? hasta que realmente hay una complicación grave. El hecho de que sea silenciosa no facilita, entiendo, vuestro trabajo. ¿Cómo lo valoráis vosotros? Sí, para nada. Yo creo que en ese sentido sí que es muy importante la educación sanitaria, ¿no? Cuando transmitimos el mensaje del diagnóstico, ¿no? de una diabetes tipo 2 en los pacientes que posiblemente ya vienen de un estado con una prediabetes, ¿no? anterior y tenemos que trabajarlo. Yo creo que es importante el tenerlo en cuenta, el acompañarlo en todo, ¿no? el momento del diagnóstico, de la prevención de las complicaciones y el hecho de que no sea
de síntomas, lo tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Al principio explicando pues esas complicaciones que pueden tener a largo plazo, ¿no? Si no controlamos bien la diabetes y el resto de factores de riesgo cardiovascular. Y por eso es muy importante hacer pues, los screenings, los cribados, tanto de retina, ¿no? A nivel, y en ese punto también, ¿no? De la salud bucodental, creo que es importante tenerlo en cuenta. Javier, porque lo que oímos normalmente es que la mitad de las personas que tienen diabetes tipo 2 ni siquiera lo saben, y eso no es solamente un drama para esas personas, sino que también es un drama para el sistema, entiendo. Sí, no poder identificarlos, ¿no? Efectivamente. Probablemente sea menos que ese 50%, porque son estudios epidemiológicos, y los estudios epidemiológicos siempre tienden un poquito a sobrevalorar la falta de diagnóstico. Yo siempre digo que aquí en este país el que no tiene una analítica es porque no se la quiere hacer o porque es sanitario. Tenemos una cierta... Sí. un cierto reparo, ¿no? Hacernos los análisis, ¿no? Pero sí que es cierto que al ser una patología que de entrada no provoca síntomas, a veces ya directamente nos encontramos con una complicación, bien sea con un problema a nivel de la vista, bien sea un problema cardíaco, muchas veces se producen esos diagnósticos ya de entrada y al paciente se le diagnostica de diabetes cuando se llega a este punto, ¿no? Y aquí un poco también el tema de la salud bucodental, ¿no? Porque esa bidireccionalidad que comentabas antes, que hace que las personas que tienen una mala salud bucodental pueden probablemente desarrollar con más facilidad una diabetes, y las personas que tienen una diabetes, a su vez, empeoran su salud bucodental. ¿Por qué ocurre esto? Lanzo la pregunta a los dos. Sí. ¿Por qué están tan relacionadas una con la otra? Porque hay un problema en las enfermedades crónicas y especialmente en la diabetes, y es que es la enfermedad inflamatoria que subyace en la enfermedad. Y esta enfermedad inflamatoria, la propia enfermedad periodontal, también provoca una inflamación crónica, con lo cual de alguna manera se potencian las dos, y probablemente la una potencia a la otra y la otra a la una. Tienen mecanismos distintos, pero que al fin y al cabo convergen. ¿Sonia? Sí, y en ese sentido también algunos estudios apuntan en que los pacientes jóvenes con diabetes incluso tienen algo más de riesgo, ¿no? También de tener y desarrollar esta enfermedad periodontal, que son aquel grupo de pacientes que habitualmente no solemos optimizar el tratamiento, intensificar, pues bien porque tampoco acuden tanto, ¿no? A nuestras consultas, ¿no? Y en ese sentido es verdad, es lo que comenta Javier, son dos enfermedades crónicas, ¿no? Proinflamatorias, y en ese sentido pues se potencian, ¿no? A nivel, incluso el paciente con diabetes tiene más riesgo también pues de infección, con lo cual es un poco la sintonía esta que tienen, y el caldo de cultivo perfecto para trabajar ahí, ¿no? Es una especie de círculo vicioso, ¿no? Exacto. En este punto, y sobre todo por lo que venimos escuchando desde las 7 de la tarde, un centro de salud, como puede ser una clínica sanitaria, una clínica dental, perdón, puede ayudar mucho en la parte de prevención. Desde vuestro punto de vista, ¿qué importancia tiene la prevención en diabetes tipo 2 y qué importancia tiene la clínica dental en todo este escenario? La pregunta es para los dos. Pues, mira, yo creo... Ay, perdón. Sí, comenta. Creo que está muy bien, porque es un momento, siempre buscamos, ¿no? La diabetes, el momento del diagnóstico, es cualquier oportunidad es buena para intentar pues avanzar, ¿no? Y conocer algo más de la clínica del paciente. En una clínica dental, evidentemente, muchas veces pues los odontólogos, ¿no? Viendo esa cavidad bucal, ya les dan algunos signos, ¿no? Para sospechar posiblemente que podría tener después el perfil del paciente. Normalmente la diabetes tipo 2 se acompaña de obesidad, aparte de otros factores de riesgo cardiovascular. Y yo creo que el poder cribar de forma pues oportunista, ¿no? En un momento determinado y en una clínica, como sabemos que no van a consultar, ¿no? Para la diabetes, quizá con 3 o 4 preguntas, con un cuestionario sencillo y con esa imagen, ¿no? que los profesionales sanitarios tienen, ¿no? del paciente, yo creo que pueden ayudar, ¿no? Si nos coordinamos bien, podrían ayudar mucho a ese diagnóstico precoz. Javier. Sí, yo un poco, ahí tenemos
digamos, fíjate, hemos dicho que los dos problemas se retroalimentan. Probablemente nosotros, muchas veces, cuando abrimos la boca de un paciente, miramos la garganta, pero muchas veces nos fijamos poco en lo que está delante, ¿no? En la primera fila, que son las encías. Y sin embargo, pues a veces los odontólogos pues entran directamente a la fila y no miran un poquito más allá, ¿no? Entonces yo creo que ahí todos tenemos que aprender un poco más los unos de los otros y preguntar al paciente muchas veces si es diabético o no es diabético, porque si una persona con diabetes y una enfermedad periodontal, el odontólogo, el periodontólogo puede influir en el manejo, o sea, en el control de esa diabetes también. Y al revés, un mejor control de la glucosa mejora también el control o incluso el desarrollo de la enfermedad, ¿no? A los hábitos dietéticos, el tabaquismo. O sea, si conseguimos entre los dos cercar el problema, seguramente estaremos beneficiando muchísimo más al paciente. Hemos llegado a oír, y ahora que os tengo a los dos, me gustaría confirmarlo con buenas fuentes, que incluso una buena salud gingival puede llegar a reducir hasta medio punto una hemoglobina glicada. ¿Esto es así? Eso dicen los estudios, sí, sí. Sí, sí, Pues 0,4, 0,5. O sea, es el equivalente, para que te hagas una idea, a lo que muchos fármacos consiguen bajar. O sea, no es baladí. No, es importante. En el hecho también de lo que comentamos, ¿no? Cualquier actor, cualquier profesional sanitario que tiene en sus manos el poder influir, ¿no?, en la persona con diabetes, si cuando vas al odontólogo no te lo esperas, o al periodontólogo, y te explica, ¿no?, y te da la importancia de la salud bucodental y de la diabetes, ¿no?, y lo relacionamos, y cuando vienen a nuestras consultas también, porque normalmente, a pesar de que decimos que es la sexta complicación, ¿no?, muchas veces nosotros ni le damos el valor que puede tener. Yo creo que ahí nos potenciamos los dos y hacemos mucha más sinergia, ¿no?, si trabajamos así los profesionales sanitarios. Efectivamente. Porque y hay una cosa muy importante, además, que la enfermedad periodontal lo que provoca al final es que el paciente pierda las piezas dentales. Y perder las piezas dentales, para muchas personas que no se pueden permitir unos magníficos implantes, y fijaros, mucha gente mayor que la tenemos desdentada, pues también les limita la alimentación. O sea, es una causa de desnutrición, es una causa de que no se puedan comer determinados alimentos, pues que son más difíciles de masticar. O sea, que es, digamos, tener una buena salud periodontal es importante incluso para la nutrición de las personas y también, pues, para un buen control de la diabetes, si se tiene que alimentar de cosas, pues, a base de papillas probablemente, ¿no? Entiendo que más allá, además de la prevención, extrayendo un poco de vuestras palabras, más allá del papel de prevención y de información, de diagnosticar casos que posiblemente a lo mejor han pasado desapercibidos, la parte de formación también es muy importante, ¿no? Porque al final contarle al paciente cómo debe cuidar su salud bucodental puede ayudar, evidentemente, como decíais, a lo otro. Entonces, el papel de la formación, entiendo que por parte de la clínica dental también es un valor añadido. Por supuesto. Por supuesto. Fíjate, yo creo que ahí quizás nosotros, a nivel de médicos de familia, no le hemos dado el suficiente peso ante el paciente de la importancia de la enfermedad periodontal para el control de su diabetes y para el desarrollo, pero el que en la clínica dental se le informe además de esa importancia, yo creo que tiene una importancia radical. Porque si no, muchas veces la diabetes es para el médico, pero no es para el dentista. El dentista solamente es para los dientes. No, digamos, el paciente separa ambas cosas. Y nosotros también. Lo que tenemos que hacer es unificarlo y darle al paciente una información que sinérgica entre los dos, ¿no? Sonia, ¿te veía sentir? Sí, porque estoy muy de acuerdo. Además, el otro día me lo planteaba, ¿no? Nosotros, a nivel de, quizá, fíjate, por ejemplo, con el pie diabético, ¿no?, una complicación también muy frecuente, ¿no?, de la diabetes tipo 2, nos hemos acabado ligando, al menos, o coordinando, ¿no?, lo podemos hablar más tarde, pero con nuestros podólogos de zona, y estamos avanzando en ese sentido, ¿no?
Y quizá con odontología, excepto los que ya trabajan en el centro y quizá nosotros tenemos una manera de trabajar pues un poco más de la mano, ¿no? Con las clínicas dentales a veces es algo más difícil, pero nos vamos a poner a ello, ¿no? Pero con el podólogo lo tenemos como mucho más, esa figura, ¿no? Mucha más interiorizada y quizá todavía pues con el tema de la salud bucodental pues no nos hemos acabado de poner, ¿no? Al final la diabetes, como va por la sangre, ¿no? Quiero decir, al final afecta a todo el cuerpo. Entonces, quizás, ¿no?, esa visión holística de la que estamos hablando normalmente de la diabetes en la línea de lo que estabas, comentando. Me dicen, yo no sé si lo dijo o no lo dijo, porque Marañón siempre sale en todas las salsas, siempre tiene frases que no sé si lo dijo, pero si no lo dijo, podría haberlo dicho. Decía que si quieres aprender medicina, estudia la diabetes. Sí. Porque la diabetes es un problema general que puede producir complicaciones en muchos órganos y en sistemas, y entonces digamos que no hay palo que no toque. Y concretamente hablando de la enfermedad periodontal, desde luego. Debe ser tratada de una forma multisectorial, sin duda, global. Quería haceros una última pregunta a los dos y evidentemente nos están viendo, el programa va destinado evidentemente a pacientes, al colectivo de pacientes, a personas, a familias que conviven con personas con diabetes. ¿Ellos qué pueden pedirle a la atención primaria en este sentido? ¿Qué recomendaciones les haríais para que ellos se convirtiesen en pacientes más activos? Porque sí que es verdad que el paciente con diabetes tipo 1 normalmente suele ser, y estoy hablando de tópicos, pero suele ser una persona mucho más sensibilizada, con más iniciativa, y el paciente con diabetes tipo 2 quizás un poquito menos. Entonces, para todas esas personas que nos estén viendo, vosotros como profesionales sanitarios, ¿qué les pediríais? ¿Qué proactividad les pediríais en la consulta? Sonia. Bueno, yo creo, principalmente, que nos demanden, ¿no? Nosotros muchas veces esperamos, ellos tienen programadas pues una serie de controles, ¿no? Saben o deberían saber o les deberíamos explicar que tienen que seguir, ¿no?, unos controles determinados, tienen que mirar la retina, no el ojo, mirar cómo está el riñón, hacerse las analíticas, la exploración del pie, o sea, lo tenemos como muy sistematizado, al menos nosotros, a veces no lo trasladamos, ¿no?, del todo. Yo creo que al final es que muchas veces ellos también puedan preguntarnos, ¿no?, o cuestionarnos, ¿cómo estoy de control? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué herramientas me puedes dar ahora que estamos en una etapa, ¿no?, en la que debido a la pandemia pues las visitas presenciales, a pesar de que las hacemos, quizá están un poco más limitadas, ¿no? Yo creo que es importante que nos levanten, ¿no?, el dedo, que nos cuestionen y sobre todo pues que cualquier duda que tengan nos lo pregunten. Muchas veces vamos con el tiempo que tenemos y damos por supuestas cosas que no están del todo, ¿no?, aclaradas. Entonces, eso, que se interesen, ¿no?, que piensen que realmente es una patología crónica que puede dar complicaciones, pero que nos cuestionen. Que abandonen el modelo paternalista, ¿no? Totalmente, totalmente. Hacer lo que me diga el médico y ya está. Yo puedo hacer cosas por mí, ¿no? A pesar de que nosotros a veces inicialmente, cuando aquello viene a un paciente que lo ha mirado por internet o por alguno, o el vecino le ha comentado, al principio te daba algo de cosilla, tiene que ser así, es decir, que se interesen, ¿no? Y que nosotros, evidentemente, dentro de las herramientas, ¿no?, y las páginas web que estén acreditadas, validadas, pues le podamos ayudar, pero que sí, que estén ahí y que nos insistan si no respondemos a sus peticiones, ¿no? Sí, porque en el tema de la diabetes no basta con tomarse las pastillas. Fíjate que es importante. No basta. En otras enfermedades, bueno, en casi ninguna, pero en general, pues con un tratamiento que te lo tomas y más o menos va, ¿no? Pero en el caso de la diabetes es que necesitamos que el paciente sea cómplice, casi a nivel delictivo. Tenemos que ser cómplices y llegar a ese acuerdo en el cual el paciente no es un mero ente pasivo de lo que nosotros le decimos, sino que tiene una parte muy importante a hacer, puesto que con nosotros está a lo largo del año, pues quizás una hora, entre médico, la enfermera, el podólogo, tal, una hora, quizás dos, pero el resto de los 365 días del año, él está solo, está en su casa, toma sus decisiones y esas decisiones tienen que ser adecuadas para el cuidado de su salud,
tampoco pretendemos que sean unos puritanos de la diabetes, pero sí que sepan tomar sus decisiones y las decisiones estén informadas y asentadas en información veraz, ¿no? Y en ese aspecto necesitamos esa complicidad. No hay nada peor que un paciente pasivo. Un paciente pasivo normalmente, en cuanto sale de la consulta, se ha olvidado de todo lo que le hemos dicho, ¿no? Yo creo que es importante que se sientan protagonistas realmente y que lideran ellos la enfermedad o que lideran, no siempre se puede liderar, pero que lideran el conocimiento, ¿no? y sobre su enfermedad. Entonces, que se sientan protagonistas y si alguna vez no les hacemos sentir así, pues que nos lo digan, ¿no? Porque incluso hasta el mismo diagnóstico en sí mismo, en sus primeras etapas, puede ser un revulsivo para poder tomar, ¿no? Uno a lo mejor ha llegado a esa situación por abandonarse, pero la llegada de la diabetes posiblemente pueda convertirse en un revulsivo. No sé si esto lo habéis tenido testado, es viable, no suele ocurrir, sí. Pues yo te diría que a veces sí, sobre todo en la gente más joven, se quedan sorprendidos, se quedan parados. En muchos casos es un revulsivo. Sobre todo si implicamos si tienen pareja, sus parejas y tal. Y a veces en las personas mayores ya es mucho más complicado. Están acostumbrados a otro tipo de modelo y a otro tipo de relación con el personal sanitario y muchas veces ya tienen otros problemas de salud y un poco como que se ponen otro problema más en la mochila. Digamos que no le dan tanta trascendencia. Hombre, sí, cuando ven que se acumula el número de pastillas probablemente sí. Pero muchas veces, pues eso, pues ya son gente que se ha ido limitando en cuanto a su alimentación, por ejemplo. Los pobres hace tiempo que ya no les dan algo dulce, pues por lo que sea, o que no pueden comer huevos, pues por lo que sea, y por muchas de estas cosas que les van limitando, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues otra más, y el colesterol, y la tensión, y el asma, y la artrosis, y para los pobres es otro problema más a lidiar junto con los demás. Por eso, vamos a ver, es un manejo, digamos, complejo el de estas personas, pero que, digamos, a la vez puede conseguir muchísimos beneficios. En muchos sentidos, no solamente en el de la diabetes. Porque una persona que cuida su alimentación y hace ejercicio adecuado a su edad y condición, pues probablemente tocamos muchos palos, ¿no? Como en el billar, ¿no? Que se tocan muchas bolas dando con una sola. Sonia. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y básicamente es por eso. Muchas veces sí que es un revulsivo porque consiguiendo con el diagnóstico de la diabetes se consigue a veces esa adherencia a los estilos de vida, como comentaba Javier, ¿no? La dieta, al ejercicio, ¿no? A quererse un poco más uno mismo, ¿no? Y no dejar de, por ejemplo, en el caso de la obesidad, posiblemente la mayor parte de pacientes que tenemos vienen pues ese sobrepeso, obesidad, y puede ser un revulsivo el hecho de diagnosticar la diabetes para decir, venga, cambio totalmente, ¿no? Los estilos de vida, me adhiero y con eso mejoro mi calidad de vida, ¿no? Que al final se trata también de eso. Sí. Y luego hay un elemento que no hemos comentado aquí, que es terriblemente perjudicial tanto para la diabetes como para la enfermedad periodontal, que es el tabaco. Sí. Que es uno de los grandes caballos de batalla que no hemos comentado y que es fundamental. Ese sí que es la auténtica bola blanca que pega a muchas, porque dejando de fumar mejoramos la salud bucal, mejoramos la salud general, reducimos cáncer, reducimos enfermedad pulmonar y es uno de las grandes problemas de salud, de estilos de vida sobre los que tenemos que atacar tanto nosotros como a nivel de la consulta de odontología. Yo creo que eso es fundamental. Ahí tenemos que hacer mucha presión en todos los lados. Es una delicia escucharos, realmente, y me quedaría muchísimos minutos más escuchándoos porque me parece apasionante. Efectivamente, la diabetes tipo 2 es tan grande, tiene tantos palos que tocar que deberíamos ir tocando uno a uno, pero bueno, al final el tiempo es el que es y yo quiero agradeceros públicamente que hayáis aceptado la invitación del Diabetes Experience Day y en esta época en la que estamos, dura época en la que estamos, sobre todo vosotros que estáis en primera línea, agradeceros públicamente una vez más y desearos mucha suerte, porque evidentemente lo que parece que viene, no viene bien. Efectivamente, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Sonia, gracias, Javier. Un fuerte abrazo a los vosotros. Dos. Igualmente.
Pues gracias al doctor Javier Díez y también a la doctora Sonia Miravet, porque la atención primaria, sin duda, cuando hablamos de diabetes tipo 2, tiene también un papel clave, un papel importante. Y no sé si coincidirán conmigo, me gustaría verlo en los comentarios a los que les animo a que participen, pero yo quedo bastante satisfecho con lo que hemos escuchado y me queda bastante claro que la clínica dental, el colectivo de los periodoncistas, la Sociedad Española de Periodoncia al frente, están pensando en las personas con diabetes y sin lugar a dudas la clínica dental es un lugar fantástico para la prevención de casos de diabetes tipo 2 y para la promoción de hábitos saludables pensando en diabetes tipo 1. Pueden ser un punto de información clave más allá de los colectivos habituales a los que acuden las personas con diabetes. Sin duda, estos colectivos profesionales pueden ser de gran ayuda. Cuando hablamos de diabetes, lo hacemos de información. Lo tenemos que hacer de información. Esta es una de nuestras claves. Y las personas con diabetes, tanto con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2, necesitan tener la mejor información para poder gestionar su diabetes. Hay estudios que confirman que una persona con diabetes toma más de 30 decisiones al día. Esas decisiones tienen que estar avaladas, son decisiones importantes que tienen que ver con la salud y tienen que estar avaladas con los mejores consejos, con la mejor información. Y esa mejor información, como periodista, yo les digo y les recomiendo que busquen las mejores fuentes. Y en las clínicas dentales, sin lugar a dudas, podemos encontrar buena fuente de información. Con esto quiero ponerle un poco el epígrafe y el comentario editorial final a este especial que hemos hecho sobre la consulta dental como lugar de apoyo para las personas con diabetes, en colaboración con la Sociedad Española de Periodoncia, a la que le vuelvo a agradecer la confianza depositada en este proyecto, y también a Sunstar Gum como una empresa colaboradora fundamental para la divulgación. Ya hemos visto su papel importante también en Diabetes Risk para la investigación y para la promoción de hábitos saludables. A todos ustedes me queda simplemente agradecerles su tiempo, su atención durante estos minutos de viernes. Mañana empieza una nueva etapa del Diabetes Experience Day. Abandonaremos esta versión virtual para convertirnos en otra propuesta. Les quiero invitar a ello. A partir de las 10 de la mañana arrancan los contenidos. Les vamos a presentar a muchas personas, vamos a hablar de muchas cosas diferentes. Hay una edición preparada, nos quedan todavía más de 20 horas en directo para acercarnos a la realidad de la diabetes y darle voz a esta patología que tantas y tantas personas padecen en solitario muchas veces y cuyo objetivo es nuestro, en este caso es el de darle voz a la diabetes. Así que mañana les espero a todos. Las charlas las van a poder seguir viendo en este canal de YouTube, en el canal de YouTube de Diabetes Experience Day, donde hemos creado una lista de reproducción con todos los vídeos, con todos los contenidos. Vamos a abrir todas las ventanas para la comunicación, tanto Facebook, YouTube, a través de Instagram también nos van a llegar, Twitter, todas las redes sociales abiertas para, a través del hashtag DeadVirtual, poder darle mucha voz a la diabetes, coincidiendo además con la festividad del 14 de noviembre, festividad entre comillas, con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que es ese 14 de noviembre estipulado por la Federación Internacional de Diabetes. No me enrollo más, voy a coger un poquito de impulso, nos vamos a descansar porque mañana nos queda una misión muy importante. Muchísimas gracias a todos por su atención, nos vemos.